Pumas y Puebla nos regalaron un partido, en verdad, ¿qué les digo? O sea, sinceramente digo, no es tan noche, pero hubiera sido perfecto para combatir el insomnio. Y qué triste porque Pumas, cuando menos venía mostrando una sinergia un poquito más ofensiva, más vertical, etcétera. Y aquí digamos que lo logró a medias, porque también Puebla estaba bastante compacto en medio campo. Eso sí, no tenían mucha solidez ni en defensiva, mucho menos en salida, pero bueno, cuando menos evitaban que los jugadores de Pumas llegaran tanto. Ahora, cuando empezó Pumas a pisar el acelerador, independientemente del gol que se anuló por un buen fuera de lugar bien marcado, sí estaban sufriendo bastante, pero ¿qué rayos le pasa a la puntería de los delanteros de Pumas? Memote Martínez anda perdido, ya tiene fechas en las cuales que no se ha encontrado ni siquiera como un delantero asociativo o un delantero poste. Al final de cuentas el partido fue en verdad súper flojo y bueno, cosa que vamos a analizar ahorita tácticamente porque en serio, dentro de todo hay cosas interesantes, pero antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido, chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Adalberto Carrasquilla, Juan Fedorco y Natán Silva, 1 de Puebla, 2 de Pumas. En lo peor ponemos a Pedro Vite, Guillermo Martínez y Esteban Lozano, 2 de Pumas, 1 de Puebla. Entramos a lo táctico y te explico. Puebla arrancó con una especie de 3-4-3 o de repente un 5-2-3 y Pumas un 4-2-3-1 que de inmediato se transformaba en defensa en un 4-4-2 y en lapsos, esto sí era interesante, de inmediato se convertía en una especie, dependiendo de quién subiera, ya sea que Angulo o Benevendo. Si subía Benevendo, entonces se cerraba una línea de 3 y se convertía en una especie de 3-3-3-1 o un 3-4-3. Estaba curioso porque Memote era el que terminaba dictando siempre las incorporaciones. El tema es que si subía Benevendo o si subiera Angulo, se convertía en una línea de 3 aquí Pumas, lo cual era, digamos, bastante correcto. Sin embargo, terminó flaqueando por eso. ¿A qué voy? Cuando Puebla se defendía, de plano se marcaba a veces hasta un 5-4-1, en muchos lapsos sí era un 5-2-3, pero naturalmente los extremos tendían a bajar. Aquí fue donde se empezó a complicar el partido, porque entonces no es que marcaran y fueran a pelear los balones, no, simplemente tapaban líneas de pase. Es decir, en este costado, tanto Vite como Rubalcaba buscaban siempre tener comunicación con Angulo o con Benevendo y tratar de generar pasadas, que los laterales subieran, ellos interiorizaran y demás. Esa era la jugada para tratar de contrarrestar esa línea de 5. El tema es que estos jugadores, cuando se ponen entre laterales y extremos, tapan líneas de pase y veíamos ya a un Pedro Vite y a un Rubalcaba abriendo demasiado, dejando muy sola la zona de Memote, y entonces aquí es donde ya tenía que entrar también Carrasquilla, que si te dabas cuenta, cuando Pumas pasaba a la defensiva, ya ni Pedro Vite ni Rubalcaba muchas veces hacían la primera línea de defensa, era Carrasquilla el que marcaba para hacer un 4-4-2 y Carrasquilla y Memote eran los que presionaban. Ahora, de no ser por la movilidad de Adalberto Carrasquilla, que de verdad Coco es un jugadorazo, el tipo se botaba, generaba amplitud para los mediocampistas, los defensas subían, etc. Es decir, él era el que trataba de mover los hilos, no solo de Pumas. Puebla también jugaba mucho al movimiento que marcaba el panameño, porque si él interiorizaba, venían entonces tanto los mediocampistas y los extremos se cerraban un poco para presionar, tapaban líneas de pase, pero de inmediato se adelantaba la línea de Puebla. Es decir, si te diste cuenta, durante gran lapso del partido, cerca del medio campo en territorio de Puebla se estuvo desenvolviendo el partido. Posteriormente ya, en el segundo tiempo, cuando empezaron a hacer cambios, sí se generó un poquito más de llegada, pero no tan claras como en la primera mitad, en donde por esas incorporaciones Rubalcaba falló una groserísima. Julio González cortaba centros bastante interesantes y párale de contar. Ya después se trabó mucho el partido. Entró Aaron Ramsey, se hicieron más opciones, digamos que hubo movimientos. Memote Martínez también tuvo que salir. Por parte de Puebla, Esteban Lozano, en lugar de ser centro delantero, empezó a moverse como extremo para tratar de tener contacto con el balón, porque aquí hay que destacar a dos jugadores. Fedorco, el central de Puebla, anticipaba todo. Si Memote se movía, él tapaba líneas de pase y anticipaba. Es decir, yo creo que lo estudié muy bien en el sentido de, es un delantero que mide más de 1.90, es un portento físico, no le voy a ganar
en el cuerpo a cuerpo, simplemente anticipó jugadas y lo hizo muy bien. Y por el otro costado, Nathan Silva hizo exactamente lo mismo, bien respaldado por Duarte. También hay que mencionarlo, la línea que se convertía, tanto Benevendo como Angulo, cuando menos en sector defensivo, estuvieron muy decentes. Rara vez se vio a Keylor, por ahí algunas incorporaciones, pero Nathan se anticipaba y él salía jugando con Carrasquilla y de ahí partían las jugadas. Entró Piero Quispe y sinceramente pensé que iba a influir más. Absolutamente nada, se terminó amontonando aquí el partido en medio campo, en el sector poblano, y párale de contar, se trabó mucho, ya posteriormente estaban dando patadas, pero no sé, siento que si tal vez a esta línea de 5 que plantó Puebla, 2 en medio campo y 3 en ataque entre comillas, que naturalmente se iban a defender con un 5-4-1, tal vez cambia. Si quieres, sí, convierte una línea de un 3-4-3. ¿Para qué? Para que tengas mayor presencia aquí, prácticamente un mano a mano en el medio campo, e incluso permite que tus extremos se boten. Y si tu jugador más móvil era Carrasquilla, entonces cámbialo. ¿Por qué no haces un 3-1-4-1-1 y tratar de generar amplitud? Donde aquí tienes a un contención, pero que siempre va a tener salida clara con Carrasquilla, un delantero móvil, pero atacas con más elementos. ¿Esto qué haces? Obligas a que el medio campo de Puebla se tenga que generar muchos espacios por la amplitud que provocas, y tal vez hubieran propuesto algo diferente. Es lo que yo pienso. Evidentemente, ya estando ahí en el terreno de juego, al calor del partido, se van desarrollando otro tipo de decisiones. Pero bueno, al final de cuentas, un partido muy flojo, muy trabado, quedó mucho a deber, particularmente también por Pumas, que tuvo oportunidades en el primer tiempo, pero que definitivamente ahorita en la delantera no están teniendo para nada el mejor desenvolvimiento. Hay que ver cómo entra JJ Macías y a ver qué sucede. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones, déjalas en la cajita de comentarios.